Épale, bienvenidos a este Pecucín TV. Vamos a realizar entonces la segunda temporada de estos episodios que, bueno, iniciaron como una transmisión en vivo, pero lamentablemente el formato no era lo ideal. Así que vamos a hacer esto de nuevo, vamos a venir con las pilas recargadas para este año, para entonces alimentar de nuevo a este canal de YouTube que lamentablemente lo tenía abandonado. Así que espero que les guste esta nueva forma de creación de contenido, por así decirlo, donde vamos a hablar entonces de distintos temas, de distintos tópicos de totalmente su interés. Así que hoy vamos a hablar de algo que lamentablemente había llevado a una transmisión en vivo y por lo que no había quedado guardado, por eso decidí hacer este video. Hoy vamos a hablar entonces de lo que es marzo. ¿Qué desee para marzo? ¿Qué viene para marzo? Obviamente ya muchas personas me han preguntado qué es lo que va a pasar en marzo y simplemente digo, o sea, en marzo llega el otoño. Llega un punto en donde las personas están totalmente, por así decir, predispuestas a una situación de lo que va a suceder entonces acá en Chile en los próximos días. Ya estamos poco a que suceda lo que tenga que suceder. En lo particular, para mí, siento que hay una predisposición y hay una situación en donde ya se ha visto el comportamiento en los últimos días de febrero, tanto en el mercado económico, en el mercado financiero y obviamente lo que ha sucedido también en la sociedad. Ya se han activado micro protestas en distintas zonas de la ciudad, donde entonces nos, da la sensación de que obviamente ya esto va a empezar de nuevo. Sin embargo, para mí en lo particular siento que va a ser muy distinto a lo que sucedió el año pasado, en el último trimestre entonces del año, cuando la crisis social reventó el 18 de octubre. ¿Por qué para mí es muy distinto? Porque analicemos básicamente todo lo que sucedió. Recordemos entonces que en el trimestre pasado, en el 18 de octubre, nace o básicamente explota el estallido social, pero es algo que básicamente se esperaba. Personas de distintos, digamos, de distintos rubros, o más que todo de distintas áreas, sobre todo en el área financiera, ya esperábamos venir esto. Lo que no se esperaba, por así decir, era la explosión en, digamos, los eventos que sucedieron, como la quema o básicamente la destrucción de algunas líneas o estaciones del metro. También lo que se pasó con entonces los hipermercados, donde muchos de estos fueron saqueados y algunos fueron incendiados. Pero luego de eso no basta y empezaron también a saquear pequeños emprendedores o pequeñas empresas. Entonces básicamente esto derivó a un resultado de que había una inestabilidad en el país, donde había un estado poco, digamos por así decir, de actuación en cuanto a lo que refería a lo que conllevaba en esto de resguardar la seguridad. De hecho, fue tanto así que en diciembre Walmart, uno de los cadenas de hipermercados más afectadas por el tema de las protestas, por así decir, introduce una demanda contra el Estado por fallar entonces contra la seguridad de los bienes privados. Algo pasó, todavía no sé exactamente qué fue lo que sucedió, y Walmart luego retira esa demanda contra el Estado. Así que se vivieron fuertemente todos estos efectos del estallido social, que conllevaron entonces también a un, digamos por así decir, un desastre económico, donde entonces todos los inversionistas literalmente lo que hicieron fue retirar sus fondos de sus accionarios acá en Chile y resguardarlos entonces en el dólar. No era en ese sentido que estaban buscando trasladar, como muchos dijeron, donde no quiere decir que no lo hicieron, en trasladar sus fondos a otras bolsas de forma internacional o en otros países, sino que realmente, o sea, no fue el 100%. Muchas personas o muchos inversores lo que hicieron fue resguardar este dinero, tomarlo en su base entonces en moneda extranjera como el dólar y resguardarlo hasta que la crisis pasara. Básicamente lo que querían era resguardar su inversión.
Y con eso llevó a que, con respecto al comportamiento del dólar, llevará entonces que en noviembre, justamente el 27 de noviembre, llegara entonces a su escala más alta, a los 830 pesos, ¿ok?, por dólar. Entonces, en este sentido, el mercado básicamente generó, por así decir, un impacto muy fuerte en lo que fue entonces en la economía. Recuerden que, a ver, un país, hablando en temas como macroeconómicos, se podría de repente como dividir en tres partes muy importantes. Vamos a tener entonces de este lado la política, ¿ok?, donde obviamente entonces están los legisladores, lo que básicamente hacen las normas para que entonces puede haber una convivencia con la sociedad, la segunda. La sociedad en sí básicamente es lo que va a mover todo un país, lo que identifica a un país en ese sentido, en básicamente las personas que hacen en conjunto dentro de esa sociedad. Y tenemos tres, el mercado, la economía, donde entonces en este sentido es donde se desenvuelven todas las partes económicas, todas las partes de las transacciones que se pueden entonces haber en un país. Y que en ese sentido entonces los tres en conjunto, lo que básicamente es como una especie de medidor, donde entonces en este sentido buscan, por así decir, tener todo este efecto de un país controlado, de un país donde obviamente todas las necesidades estén cubiertas, ¿ok?, porque obviamente hay leyes que legislan, sociedades que las cumplen y que obviamente también consumen y crean, por así decir, una estabilidad económica. Entonces, ¿qué pasó el 18 de octubre y todo lo que tuvo que ver de nuevo? Que la sociedad estaba ya cansada de que los políticos entonces básicamente habían hecho desastre, no habían cumplido sus normas, bla, 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 todo lo que sucedió entonces en las quejas que se escucharon en ese tiempo. Y que obviamente la economía, al ver todo este desastre, entonces básicamente, sobre todo, el estallido social o el estallido en la parte económica empieza cuando entonces empezaron a ver todos estos desastres, sobre todo atacando a las grandes, medianas y pequeñas empresas, básicamente atacando el sector económico, más que el metro, porque de hecho el metro, cuando empiezan a incendiar, lo que son a finales del mes de octubre, el dólar básicamente empieza a tener un comportamiento bastante singular, donde empieza su subida, ¿okay?, pero no es hasta los momentos donde empieza a realizar todos estos efectos de ataques al sector económico, al sector privado, donde obviamente lo que empezó a hacer fue una relación a la inversa. ¿Qué quiere decir eso? Empezaron los inversores a sacar acciones o a vender sus acciones de todos estos efectos o de todas estas casas comerciales como Falabella, Cencosud, Ripley, ITES, ASDIN, donde entonces todas estas cadenas sufrieron grandes saqueos, grandes robos, y que obviamente entonces no podrían, por así decir, darle la seguridad a los inversores que obviamente esas acciones iban a estar protegidas o que iban a poder generar dividendos. ¿Y por qué me detengo mucho en esta parte de lo económico? Porque esto al final de año es algo crítico. Meterse con las inversiones al final de año, que ya está al punto del cierre de año, pueden comprometer también a lo que es el reparto de los posibles dividendos que se puedan obtener al final del año, ¿okay?, o básicamente en el siguiente año, sobre todo que acá en Chile en algunas empresas reparten esos dividendos entre abril y mayo, que es cuando se hace el cierre final del impuesto a la renta. Entonces, cuando tú te metes con ese cierre, cuando tú te metes con esa posible, por así decir, utilidad que puede recibir un accionista por tener esas acciones, entonces obviamente establece que, mira, ya va, si hay una crisis social, si hay saqueos, si hay robos, entonces todo eso va a derivar a que exista entonces una pérdida, que exista una mala distribución, o porque simplemente no hay dinero porque todas estas empresas tuvieron que costear estas pérdidas que obtuvieron como tal. Por más que de repente existan seguros y todo esto, contablemente hablando, los seguros básicamente se establecen como una póliza de que van a cubrir estos daños, pero que ese ingreso como tal que se obtiene no es una utilidad, no es una renta, simplemente es un ingreso que obtienen para poder cubrir esos gastos. Pero no es que por así decir, por más allá de que sí, que tengan un seguro contra incendio, contra robo, qué sé yo, eso no quita del hecho de que disminuyan las ganancias que tengan entonces estas empresas. Entonces, más allá de todo eso, obviamente generó un estado de
de mala seguridad, había sensaciones donde muchas personas, no solamente extranjeros, sino también los chilenos, entonces empezaron a ver todo lo que estaba sucediendo y ahí es cuando el Banco Central actúa. El Banco Central actúa justamente en la misma medida donde esa vez llega a los 830 esa semana, ¿okay? Donde primero hace algo como un libreto. Recuerden que esto es como una especie de libreto. El Banco Central, como todos los países del mundo, tienen un libreto de actuación con la economía, ¿okay? Donde ellos se van a ocupar en este sector de la economía para entonces poder decir, mira, esto es lo que vamos a hacer para poder entonces frenar lo que está sucediendo. Y el Banco Central, como siempre, entonces hace este uso del libreto. Lo primero que hubo fue una intervención verbal. ¿Qué es una intervención verbal? Básicamente decir lo que el Banco Central opina para que entonces los inversores puedan entonces establecer y decir, bueno, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que no voy a hacer. En lo particular, esa intervención verbal sirvió en su momento para frenar, pero automáticamente seguían los desastres, seguían los ataques y obviamente entonces eso llevó a que los inversores siguieran tomando acciones en resguardar sus inversiones. Por lo que entonces en esa semana el Banco Central cambia su estrategia y sigue el libreto y establece entonces lo que es la inyección, ¿okay?, de intercambio de dólares por pesos. Es decir, esto es un mecanismo que ellos le titulan swap, ¿okay? Y este swap es un intercambio. Lo que hace es, mira, yo te voy a comprar pesos a las instituciones financieras o los operadores de cambio y sobre eso entonces ellos inyectan dólares. ¿Para qué es esto? A ver, esto es simple, esto es oferta y demanda. ¿Qué pasa con la oferta y con la demanda? Sencillo. Lo que estaba sucediendo en su momento era que no estaba preparado Chile como para tener los suficientes dólares para establecer entonces esto, lo que sucedió en el estallido social. Muchas personas fueron a resguardarse en el dólar, ¿okay?, básicamente cometiendo en el error de que al generar una poca oferta de los dólares y una alta demanda, entonces obviamente empieza como todo, a regularse por sí solo el precio. Lo que hace el Banco Central es básicamente intervenir en la oferta, no en la demanda. Al generar un poco más en este sentido, de dólares al ser ofertados, entonces básicamente el precio empieza a regularse por sí solo, bajando aún más. Entonces se esperó, llegó un punto en que el dólar empezó a bajar hasta un piso de unos 750 pesos, donde se estimaba que eso iba a quedar allí hasta que esto se solucionara. El Estado empezó también entonces a generar distintos anuncios, atendiendo entonces a lo que se estaba exigiendo por parte de la sociedad. Entonces básicamente aquí el sector político del país empezó entonces a legislar para entonces establecer las demandas que la sociedad tenía o tiene en su momento, porque sigue teniendo. ¿Qué empezó a hacer el Estado? El Estado entonces, una de las primeras fue establecer entonces por fin lo que fue establecer lo que es la rebaja del horario o de la carga laboral, que obviamente acá en Chile se trabaja entonces las 45 horas semanales, y que la ley por fin entonces aprobada a que se reduzca a unas 40. Sin embargo, esto, a pesar de que fue aprobado por la Cámara Baja del Senado, ha sido detenido ese proyecto porque debido a las situaciones que se vivieron, porque muchas empresas quebraron, muchas empresas básicamente tuvieron que despedir masivamente a personas, establecieron y recomendaron al Estado o al Ejecutivo Nacional que entonces esperar un poco para poderlo entonces dar rienda suelta a la norma, ¿okay?, para que se pudiera aplicar. ¿Por qué de esto? Porque obviamente entonces para muchos pequeños emprendedores, microemprendedores o microempresas iba a ser un golpe duro porque básicamente no podían establecer ese o cumplir ese horario. Entonces por eso lo que se establece es decir, vamos a suspenderlo, vamos a dar un año de transición para luego entonces aplicar esta norma, ¿okay? Es muy probablemente que esta norma entonces esté otra vez digamos en la mesa de la Cámara Alta del Senado en estos próximos días de marzo, porque obviamente es un tema que está pendiente y algo que obviamente entonces la sociedad estaba exigiendo. Obviamente hay un tema con la norma que obviamente esto va a estar en ese sentido de que no va a ser algo inmediato, sino que va a establecer por segmentos de empresas donde las grandes empresas sí o sí van a tener que aplicar las 40 horas, que ya muchas de esas empresas ya lo hacen hoy por hoy, y que en las otras entonces va a ser una gradualidad donde se va a rebajar una hora por año. Entonces en ese sentido es que esta norma, por más de que no fue unos puntos focales de la exigencia de lo que tiene que ver entonces con la sociedad, sin embargo fue una de las leyes que
Estuvieron casi por 2 años discutiéndolas para que entonces esperaran esto y solucionaran de forma inmediata. Vamos a tener eso por un lado. Lo otro es que también una de las demandas que establecía la sociedad era entonces el tema de las pensiones dignas para entonces aquellos, digamos, adultos de la tercera edad que obviamente entonces no tenían unas pensiones dignas o porque obviamente no tenían una pensión como tal. Esto es un tema totalmente discutible, totalmente un tema debatible, porque obviamente el tema de las AFP ha generado demasiado ruido durante mucho tiempo acá. Por lo que he estado investigando, el tema de la AFP es como que en algún sentido, para el efecto de la sociedad, se ha desvirtuado en el tiempo y tampoco ha habido una educación que corresponda. De hecho, han salido muchos libros, como el que yo tengo por acá, ¿okay?, que es las AFP en 100 preguntas. ¿Okay? Esto es del autor de Marisa Cominetti y Manuel Fernández, que establecieron a través de una edición del Mercurio. Y en este libro básicamente es una guía práctica para entender todo ese sistema chileno de sus pensiones. Y en ese sentido entonces en las 100 preguntas o las AFP en 100 preguntas tratan de responder toda esa parte de lo que se pudo desvirtuar en su momento. Entonces en ese sentido vamos a tener entonces que de hecho por el tema de la crisis social AFP no habló nunca. Básicamente no estableció nada para básicamente yo entendería como miren esto como una especie de no avivar las llamas que ya estaban entonces encendidas en todo el estallido social. Sin embargo, entonces la norma o los legisladores en la parte de la política establecen entonces que ya es momento de crear un fondo solidario, ¿okay?, donde en este fondo solidario las empresas ahora van a aportar un poco más de lo que ya hoy por hoy hacen para que entonces generar este fondo solidario para que puedan aumentarse las pensiones de forma más correcta, de forma sin que el Estado tenga que desembolsillar tanto. Sin embargo, no quiere decir que el Estado vaya a establecer en esta parte del fondo donde el Ejecutivo, el presidente Piñera, fue una de las primeras preocupaciones en aprobar esta norma. No solamente para los efectos del fondo solidario, donde las empresas van a tener que colocar un más, es decir, un 6%, que va a ser una gradualidad de un 0.5 por año, ¿ok?, sino que también el Estado automáticamente va entonces a entrar a ese fondo solidario, va a establecer las pensiones dignas a través de un monto que ya fue discutido y que entonces en la medida, o sea, él va a aguantar ese golpe en inicio, pero obviamente las empresas poco a poco lo van a ir ayudando en este sentido, en el aporte de este fondo solidario que es de un 6% para las empresas y obviamente el Estado va a colocar la diferencia. Entonces, en este sentido, obviamente, entonces, digamos como que pudo apaciguar un poco en el tema de las exigencias con los de la tercera edad. Y digo un poco porque obviamente hay un tema de que se desvirtuó el tema de la AFP y que obviamente, por lo tanto, la sociedad chilena aún rechaza en ese sentido estas administradores de fondos, ¿okay?, por diversos temas, como les comenté, diversas cosas que podríamos pasar aquí un rato hablando de ello, pero no es el tema, no nos daría el tiempo, ¿ok? Entonces, eso por el lado del tema de las AFP. También otra de las cosas que se estableció entonces era el ingreso mínimo garantizado, cosa que ha quedado entonces como una especie de olvido y entonces la sociedad todavía no olvida eso. Donde entonces el ingreso mínimo garantizado se establecía entonces que el Estado iba a garantizar un ingreso mínimo para las personas, ¿okay?, que no es lo mismo que hablar de un sueldo mínimo, ¿okay? Son dos cosas totalmente distintas, sino que en este caso el Estado iba a subsidiar, por así decir, por rangos digamos, de tramos hasta llegar entonces a unos 350.000 pesos aproximadamente, lo que se estaba esperando. Y que en ese sentido, entonces, si una persona ganaba solamente sueldo mínimo y con las cotizaciones que tiene que hacerse cargo, podría llegar entonces a aproximadamente unos 240 o 250.000 pesos aproximadamente. Y lo que buscaba entonces el Estado en este caso es entonces decir, mira, sabes que nosotros vamos a colocar el resto para que llegues entonces a los 350.000 pesos. Eso no iba a impactar directamente en la economía, ¿ok?, porque no es algo que iba a conllevar a la inflación. Básicamente sí iba, por así decir, un poco a conllevar la inflación, pero un poquito, a diferencia de que realmente las empresas tuvieran que costear esto. O sea, no se ha hablado de un sueldo mínimo, sino de un ingreso mínimo garantizado. Obviamente esto quedó totalmente digamos, a espera de que se aprobara esta norma.
y eso conlleva entonces que todavía hay cosas que no se han cumplido. Entonces vamos a tener en esta parte de lo que refiere en sí de que este ingreso mínimo garantizado no se ha establecido. Lo que sí se estableció es que a partir del 1 de marzo el sueldo mínimo será reajustado por el IPC, llegando entonces a los 319.000 pesos. Entonces, por este lado, como que no fue cumplido lo que exigía, en este caso, la sociedad. ¿Por qué yo creo que tengo la sospecha, por así decir, que no lo han hecho? Y es porque una de las cosas que establecía el efecto tributario era que para que el Estado pudiera dar esto, tenía que sacarle más plata a las personas que más ganan dinero. Y en este sentido también se estableció como norma crear una nueva, digamos así, un nuevo tramo donde las personas que ganaran más de 8 millones de forma mensual tuvieran que pagar impuestos del 40%. Y eso no pasó. Entonces, obviamente, al no pasar esto, que el Estado no pueda, por así decir, sacar dinero entonces a las personas que más ganan en este país, entonces tampoco podía cumplir con esta exigencia o esta propuesta que en su momento ellos mismos habían comentado. Así que obviamente esto es una rueda, es un efecto que entonces va generando estos distintos temas utópicos que están sucediendo acá en Chile en este momento. Ahora bien, otra de las cosas importantes que nosotros tenemos que hablar de esto es de que también el Estado, los legisladores, el sector político, también se preocupó y se predispuso a lo que pueda suceder en marzo. Por eso es que se creó la ley antisaqueo, donde entonces en la ley antisaqueo, que ya están sus primeras, digamos, sus primeras personas ya con sus sentencias dictadas, donde básicamente se le está dando entonces una cárcel domiciliaria. Es decir, básicamente son personas que le ponen ese grillete digital, donde entonces no pueden salir de sus casas, a menos que obviamente cumplan con ciertas cosas y tienen que tener el grillete puesto. En este sentido, la ley antisaqueo lo que busca entonces es proteger a estos micro y pequeñas empresas o cualquier tipo de empresa que se enfrente entonces con este saqueo de algo que ellos titulan como los bienes inmuebles no, digamos, no habitados. Es decir, o sea, que en este caso los delitos básicamente se están estableciendo con un saqueo con personas dentro o un saqueo sin personas dentro del establecimiento que obviamente sufre este robo. Y que en ese sentido entonces existirán penas, ¿okay? O existirán sentencias dependiendo de, ¿okay? Entonces, en ese sentido, vamos a tener que también se están preparando. De hecho, están así que Carabineros de Chile, digamos por así decir, sacó o graduó una cantidad de efectivos importantes para poder resguardar todo lo que está sucediendo en el país. Entonces, si vemos, hay una predisposición, ya hay normas que ya en su efecto generaron, por así decir, todo lo que se puede venir, todo lo que puede suceder, pero que también entonces de este lado ya se están predisponiendo o se están preparando para lo que pueda suceder. ¿Qué pasa? Todo este análisis que acabo de hacerles se los hago porque a nuestra comunidad venezolana le ha básicamente tocado muy en fondo y ha básicamente revuelto todos los recuerdos que nosotros pudimos vivir en su momento. Recuerden que por más de que en Chile esté viviendo un escenario totalmente desfavorable, porque he tenido la oportunidad de entrevistarme con distintos chilenos de calle, y cuando les pregunto esto, todos llegan a una misma conclusión: nos dimos cuenta que cagamos el país. ¿Y por qué dicen esto? Porque obviamente en el sector económico se vieron bien afectados, no solamente en la adquisición o el poder de dinero, sino que obviamente mucha gente quedó sin empleo, mucha gente quedó desempleado, y en ese sentido básicamente vieron que el ataque fue hacia ellos mismos más que al Estado. Que en ese sentido hay personas que hoy por hoy, al darse cuenta de esto, vieron entonces que hubo daño en el sector privado y que al final entonces eso repercutió el mismo daño para ellos. Personas que quedaron sin empleo, ¿okay? Hay personas que están viviendo de la cesantía de momento, y fue entonces así que la cesantía aumentó su imponible, es decir, su base de cotización, para generar más dinero para poder entonces hacerse cargo de esas personas. Entonces, en ese sentido, ellos
se dieron cuenta de lo que cometieron, ¿ok? Y que no quiere decir que la sociedad esté arrepentida, por así decirlo, de las exigencias que está haciendo, sino de la forma como se actuó, de la forma como lo hicieron, en la forma en cómo llegaron. De repente sí, habrán algunos radicales que dijeron, sí, era la única forma de que el Estado nos escuchara y el mensaje se lograra, pero si bien entonces fue un daño colateral que generó entonces que otras personas quedaran sin empleos, sin una, digamos por así decir, una forma de ingreso. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, ahorita lo que puede suceder en marzo es que hay una predisposición de la sociedad completa. Y entonces aquí vamos a dejar un poco más análisis de un lado y vamos a entonces entrar más a la calle, vamos a entrar más a lo que la gente está esperando o lo que la gente está sintiendo. Por el lado del chileno, lamentablemente conozco ya de dos personas que me han comentado de que ya hay chilenos que se han armado, o sea, dueños de empresas, dueños de pequeñas tiendas se han armado porque ellos no van a esperar que la justicia entonces caiga por sí sola o que pueda entonces realizarlo, sino que ellos van a tomar justicia por sus propias manos. Están dispuestos a tomarse entonces con arma para ir entonces en contra de aquellos que quieran saquearlos, aquellos que quieran ir en contra de los bienes que tanto se han sacrificado para poder tener su tienda física como tal. Entonces, en ese sentido, esa es como la parte que a mí me da miedo en lo particular, Joan Morán, porque en ese sentido ya iba a haber algo peor en el tema de la sociedad. Yo siento que el choque que va a venir, para lo que tiene que ver entonces ahora, marzo, es que va a haber un choque entre lo político y lo social y que lo económico va a estar expectante como lo sucedió entonces el año pasado. Sin embargo, ya también la economía se ha predispuesto. De hecho, esta semana el dólar volvió a alcanzar lo que fue entonces los 810 pesos, pero automáticamente bajó de nuevo. Y todo esto tiene que ver porque el dólar más allá, por más que se reguló, en enero sucedió algo muy... En finales de diciembre y enero sucedió algo que no se esperaba. Es cierto que en ese sentido el Banco Central estableció, y aquí vamos a hablar un poco más del tema del dólar, porque aquí el Banco Central estableció que esa intervención del swap iba a durar hasta febrero, ¿okay? Iba a durar febrero-marzo para que entonces en ese sentido la economía se regulara en ese sentido con el tema del dólar, ¿okay? Lo que era la oferta del dólar. Sin embargo, en febrero o finales de enero, el Banco Central decide retirar la medida porque veía entonces que ya no era necesario su participación. En ese momento el dólar se estaba cotizando entre unos 760 a 780 pesos por dólar y automáticamente entonces por el retiro del Banco Central, entonces en ese sentido empezó a elevarse. Se elevó hasta llegar a unos 800, pero entonces empezó a bajar de nuevo. Sin embargo, lo que sucedió es que China, uno de los mayores clientes de Chile, ¿okay? En este sentido de la compra de lo que es el cobre y los otros bienes que también se exportan acá en Chile, sufrió entonces lo del coronavirus en el sur de China, ¿okay? Por lo que se estableció como en Wuhan, donde, digamos, brota este virus y que luego entonces empieza a llevarse por todo lo que es Asia Oriental, donde entonces vamos a tener casos que se establecieron en Japón, en Corea, en básicamente toda China, y que obviamente entonces este virus ha conllevado una gran muerte de personas. Sin embargo, en comparaciones con otros virus, en comparaciones con otros, creo que se le ha dado una alerta que, ojo, tiene que ser una alerta, porque obviamente estamos hablando de las vidas para las personas. Pero siento que en este sentido como que lo han tratado de generar como una especie de algo, por así decir, como una especie, por así decir, complot económico, donde básicamente lo que sucedió es que en todas las partes del mundo, al ver lo que sucedió con el coronavirus, empezaron también a retirar fondos de inversiones porque obviamente las personas buscaban proteger su dinero o más que todo proteger su vida. Y en este sentido, todas las bolsas de forma internacional tuvieron fuertes caídas del momento en que entonces se conoció que el coronavirus todavía no se encontraba controlado. En este sentido, el Estado chino, el país chino, con todas sus, digamos, por así decir, sus legisladores, todo su sector de seguridad, empezó entonces a acercar para que entonces el virus no siguiera
su camino por toda Asia. Recuerden que obviamente Asia, por más que esté muy lejos de nosotros, en lo particular nosotros tenemos una ventaja que América está como sola por ese sentido. Pero el resto de los continentes están casi muy unidos, ¿okay? Por no decir que están totalmente unidos, y que obviamente entonces el virus es mucho más rápido que migre en otras latitudes. Entonces en esto lo que sucede es que al fin y al cabo generó miedo en la población mundial y que obviamente entonces se vio reflejado en la economía. Sin embargo, ocurrió algo que siempre ha establecido como algo que se llama la costumbre, por así decir, familiarizarse con el problema, convivir con el problema. Y lo que sucedió entonces es que los países, al acercarse en este sentido, como por ejemplo Rusia, que Rusia más que acercarse cerró las puertas para las nacionalidades chinas hasta que no se aclare el tema o hasta que no se establezca si el virus puede seguir o que existe ya una cura, entonces Rusia cerró. Otros países básicamente están cercando y lo que están haciendo es pruebas para que las personas antes de entrar a sus países entonces estén libres de este virus. En este sentido, las personas o los inversionistas empezaron a acostumbrarse, empezaron a lidiar con el problema y volvieron a las economías a recuperarse un poco a poco a lo que estaba sucediendo. Básicamente estaban diciendo, mira, ¿sabes qué? Ya han pasado días, la cuarentena acaba de ya básicamente cumplirse. De hecho, estaba muy expectante de lo que estaba sucediendo con el crucero que estaba atracado en Japón o estaba anclado en Japón, donde en este sentido estaban esperando que ese crucero, donde hay distintas nacionalidades, distintas personas, estaban esperando que no sucediera nada malo, que no sucediera nada en ese sentido de que esas personas que probablemente estaban identificadas en la cuarentena o identificadas con su virus, no fueran a llevar eso a otras latitudes, sobre todo había personas americanas, entonces en ese sentido. Entonces, cuando ven esto, básicamente lo que hacen es como que, mira, ¿sabes qué? Vamos a calmarnos, vamos a ver qué está sucediendo. Pero sí, a un inicio eso generó también y afectó mucho el tema de la economía acá en Chile. De hecho, es tan así que el cobre empezó a bajar de nuevo, algo que en su momento en diciembre y enero tenía un repunte muy hacia la alza, porque obviamente China y Estados Unidos el 15 de diciembre por fin habían dicho, entonces, ¿sabes qué? No hay más guerra comercial. Entonces, sin embargo, lo que no se esperaba era que pasara esto del virus, no se esperaba. Hay mucha gente que tiene, por así decir, teorías de conspiración de todo lo que sucede con el virus, como todos los años, o como cada vez que sucede algo con un virus. De teorías de conspiración de que esto obviamente sucedió para desviar la atención de cosas que suceden en el mundo. Y en este sentido, entonces, básicamente, al tener China coronavirus, cercar entonces también su país, cercó obviamente entonces todas las compras que a ello refería, es decir, todas las compras que iban a ingresar a China provenientes de Chile, fueron entonces paradas. De hecho, hay un caso donde se está informando regularmente de un envío importante que se hizo de Chile hasta China de frutas que en este caso son importadas por China. Hoy por hoy, ya por la tecnología, hay distintos containers que ya cuentan entonces con cámaras de frío bastante importantes para conservar estos tipos de productos, donde entonces dijeron que miren, o sea, ellos podían durar tantas semanas en aduanas sin entonces salir de ellas, y que en todo este efecto entonces generaron que en el sector económico se da cuenta entonces que mira, no podemos depender totalmente de China, tenemos que abrirnos a otros mercados para que esto no nos vuelva a suceder. Entonces, en algún punto el coronavirus fue algo bueno en ese sentido, o sea, que digamos despertó esa necesidad entonces de buscar nuevos aliados comerciales para Chile, y que en esa parte entonces deja un poco de repente como al ver de que la sociedad, por así decir, sobre todo los que quieren emprender, los que están en esa vía, se han querido entonces de alguna forma depender totalmente de China, porque obviamente China tiene mano de obra económica, sus productos son económicos y genera entonces una alta rentabilidad cuando se importa y obviamente se vende de forma nacional. Pero más allá de eso, obviamente entonces se está viendo lo que está sucediendo con el tema de China y todo cómo afecta al mundo. Pero más allá de eso, una de las cosas que me da demasiada risa es que con estas teorías de conspiración, mucha gente entonces está estableciendo que en marzo el Estado va a sacar el coronavirus en la Plaza de la Dignidad, ¿okay? Antiguamente conocida también como Plaza Italia, ¿okay? O como todavía se conoce como Plaza Italia. Donde el Estado entonces va a traer este coronavirus y lo va a inyectar
o lo va a soltar, lo va a dejar suelto entonces en todo lo que tiene que ver en esta parte de la plaza, la dignidad, donde obviamente se van a concentrar multitudes de personas de nuevo para ir entonces en contra del Estado y todas las políticas que no hasta el momento no han servido para ellos. Entonces, si vemos, hay un efecto, una predisposición, que hay un efecto donde las personas en sí están totalmente preparándose para algo que pueda o no suceder. En lo particular, no digo que no va a suceder nada, sí va a suceder algo. Sí va a haber personas de nuevo protestando, las protestas se van a activar de nuevo, porque obviamente los estudiantes vuelven aquí a sus aulas de clase, pero realmente van a volver a la calle. Y que tal cual, como en este sentido, también entonces van a aprovecharse aquellos vándalos que aprovechan estas situaciones para entonces también volver con ellos y meterse entre medio para poder hacer sus fechorías, ¿okay? Y en ese es el estado lo que se está preparando para estar entonces atento a lo que va a suceder, tratar de atacar automáticamente el problema y entonces no tener entonces ningún detalle con, o básicamente aprender a esas personas que quieren simplemente hacerse de sus malas. No es que buscan digamos, desestabilizar a un país, no buscan básicamente algo que sea en conjunto. Básicamente lo que buscan es saciar sus necesidades estúpidas, de robar, de seguir alimentando esos malos valores, y simplemente lo hacen por ellos. O sea, simplemente es como que, bueno, sabes que robé y punto. No piensan más allá del otro cómo puede afectar esto en la economía, en la sociedad y en lo político. No les interesa. Esa gente no tiene materia gris. Entonces, en ese sentido, vamos a tener todo esto lo que está sucediendo. Ahora, llamado a la comunidad venezolana. El llamado a la comunidad venezolana que yo hago es: cálmense. Tomen esto con más calma. No hay gente que se está preparando en este sentido para básicamente lo que se viene como una especie de apocalipsis. Y hay gente que ya está pensando de nuevo a volver a migrar. Ustedes libremente hacer lo que quieran, pero no tampoco le eche la culpa a algo que no se basa en una razón. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente que literalmente vino a Chile como una especie de trampolín, o para probar, o porque simplemente está en una especie de pausa mientras entonces puede devolverse a Venezuela. Por favor, tengan eso en claro. No cambien o no justifiquen con algo que está sucediendo aquí. Porque en ese sentido, básicamente, entonces alimenta a otras personas simplemente a cambiar los rumbos cuando realmente no es necesario hacerlo. O no por el momento ahora. Que en este sentido hay personas que han decidido migrar de nuevo, han decidido regresarse a Venezuela, porque simplemente entonces la crisis social reventó y que en Venezuela o que Chile va a convertirse en la nueva Venezuela. Chicos, para que eso pueda suceder, eso es sistemático, pasa por una cantidad de pasos que literalmente en Venezuela se vivieron. Y que obviamente recuerden que por más que ese efecto a nosotros nos era como un desagrado cuando escuchamos la palabra socialismo. Y es algo que obviamente entonces esperan que en algunas cosas en marzo pueda suceder, que el socialismo se ha activado. Yo en lo particular siento y no comparto el socialismo, no me gusta el socialismo, pero sí es algo muy seguro. En Venezuela no se vivió un socialismo al 100%, no, tenía base del socialismo, pero que se convirtió en un culto. ¿Qué es un culto? Básicamente es una persona, ¿okay?, que reúne a una comunidad para que lo adoren, para que lo crean una divinidad, creando enemigos imaginarios o enemigos que sí pueden existir, pero que al final entonces es como que toda la culpa del mundo hacia afuera y no de, obviamente, lo que está sucediendo de forma adentro. El culto fue lo que se vivió en Venezuela. El culto fue lo que creó entonces el desgraciado Martito Mamagüevo de Chávez, ¿ok? Donde en ese caso entonces generó a que distintas personas creyeran en ese culto, ¿ok?, que era llamado entonces la Revolución Bolivariana. Y que en ese sentido, entonces, al crear ese culto, muchas personas básicamente le lavaron sus cerebros y que obviamente en ese sentido entonces empezaron a decir que el socialismo era lo mejor para Venezuela. Pero no se vivió un socialismo. De hecho, yo el viernes pasado, el viernes 14 de febrero, tuve la oportunidad de ir a digamos, este evento que fue Contando Historias, donde está Luis Chatén y todos sus, digamos, chicos, Led Varela,
Alex Goncalves, Jean Marín, José Rafael y Manuel Silva, donde básicamente todos ellos estaban contando parte de esto. Luis Chatén, en una parte muy seria, dice y habla entonces de que en este sentido en Venezuela realmente no se vivió totalmente ese socialismo, ¿okay? Hay ideas de la izquierda que no se cumplieron tal cual como correspondía y que obviamente entonces ese socialismo no sucedió en Venezuela. En Venezuela sucedió fue un culto, ¿okay? No lo dijo exactamente, pero obviamente sí es lo que en la mayoría de nosotros coincidimos, ¿okay? Fue un culto lo que se vio, y sobre todo cuando tú sales al mundo, cuando tú puedes ver otras realidades, te das cuenta que en Venezuela nunca hubo socialismo, que hubo básicamente fue un vandalismo, un estado malandro, un estado que se aprovechó de las personas y sobre todo se aprovechó en creando este culto. Entonces en ese sentido vamos a tener que, para que en Venezuela o para que en Chile, sobre todo caso Chile, pueda convertirse en una nueva Venezuela, tienen que pasar muchas cosas. Tienen que básicamente establecer muchas cosas que sistemáticamente el desgraciado Estado chavista pudo armar bien y obviamente entonces llevar al país lo que hoy por hoy sucede. Que no hay una seriedad en lo político, que hay una sociedad que está devastada y que obviamente en la economía no sirve en lo absoluto. Y obviamente entonces lleva a que Venezuela ni siquiera es un país que se puede ni siquiera, por así decir, invertir algo, generar una especie de comunidad, porque ni siquiera se puede legislar porque hay un desorden en todas las áreas. Entonces, cuando hablamos de esto, cuando hablamos de este sentido, por favor, tómenlo más con calma, tómenlo con más paciencia, piénsenlo más frío, ¿okay? Y ustedes basen su decisión en lo que realmente quieren. Porque eso va a conllevar entonces que mucha gente me pregunta, Joan, ¿es momento de comprar dólares o no? ¿Qué quiere hacer usted? La pregunta no es si quieres comprar o no dólares, la pregunta es ¿qué quieres hacer? ¿En qué te ves en tanto tiempo? ¿Te ves acá en Chile? ¿O te ves entonces en el extranjero de nuevo? ¿Te ves migrando o te ves devolviéndote a Venezuela? Esa es la pregunta que realmente tienes que responderte. Y en esa pregunta tú vas a poder basar si compras o no dólares. Ahora, si tu respuesta es estar acá en Chile, pero de repente dices, bueno, no sé, a mí me quedó el efecto de que, coño, si yo no compro dólares o si no tengo dólares no voy a tener tranquilidad, hazlo. Pero en este sentido, toma tú la decisión. El trabajo de nosotros como economistas, como contadores, es básicamente establecer escenarios y que ustedes en esos escenarios puedan tomar una decisión. Pero no es nuestra labor decirles sí, háganlo, o no háganlo. Nosotros establecemos los escenarios, nosotros les podemos decir qué es lo que puede suceder. Y que en ese sentido ustedes pueden tomar esas decisiones. Es lo que, como en el caso del Banco Central, establece cuando hace su intervención verbal. Que en ese sentido entonces dice, mira, esto es lo que puede suceder y esto es lo que va a suceder o lo que realmente pueda pasar. Y que en ese sentido, en esos escenarios va a ocurrir esto y esto. Y ustedes tienen que tomar la decisión basada en eso. No pueden determinar y seguir echándole la culpa a otros o justificarse en situaciones cuando ustedes sus decisiones tienen más que en claro. Entonces, en ese sentido, por favor, sean más conscientes al momento de decidir qué es lo que quieren hacer. Si quieres comprar dólares, cómpralos, ¿ok? No va a haber momentos buenos, no va a haber momentos malos. O sea, básicamente es un momento en el que tú compras, hay un momento perfecto y que obviamente en ese sentido la puedas pegar como no la puedas pegar. Pero obviamente para que te dejes ese de pegar o no de forma aleatoria tienes que estudiar, tienes que obviamente educarte, tienes que obviamente adentrarte en el tema para poder entonces entrar en todo ello y decir, bueno, sabes que esto es lo que voy a hacer, esta es mi decisión, esto es lo que voy a realizar. Pero si realmente no conoces de ello, básicamente vas a jugar con fuego. Porque mucha gente, así como compró dólares, pudo haberlos perdido o básicamente mantenido en su inversión. Y en ese sentido, entonces, por favor, tómenlo con más calma. No es lo mismo prepararse para lo peor a estar preparado para lo peor. Y en ese sentido, nosotros tenemos que estar preparados para lo peor. Es decir, por eso es que yo en mi canal de Instagram siempre entonces he estado en este punto de cambiar todo lo que yo venía haciendo para entonces incentivar el ahorro. Que ustedes puedan ahorrar, que ustedes puedan entonces en ese sentido tener mucho más adquisición de dinero, pero tenerlo en un ahorro y poder estar preparado para lo peor. Y que en ese sentido entonces ver qué va a pasar con ese ahorro. ¿Qué hacemos con ese ahorro? ¿Lo invertimos? ¿Lo generamos entonces en un cambio de moneda? Lo que usted realmente quiera, así decida, pero tener un ahorro. Porque entonces hay personas que lamentablemente perdieron sus trabajos y que hoy por hoy no saben qué van a hacer. Todavía no han conseguido empleo y entonces se está derivando a una cadena de cosas que están sucediendo entonces en el país. Entonces, por favor, el llamado es que a esto, a la predisposición de lo que va a ocurrir entonces en unos días, en marzo, es que por favor miremoslo con un poco más de calma, ¿okay? Veámoslo con más cabeza fría, veamos los análisis, veamos todo lo que está sucediendo entonces en el país, quiénes son los actores,
qué es lo que va a suceder y entonces nosotros obviamente actuar según eso. Una de las cosas que aún básicamente se ha establecido es que el Estado o el Ejecutivo en sí básicamente ha estado callado. Hay rumores que dicen entonces que él va a lanzar un importante anuncio antes de marzo. ¿Okay? Probablemente eso vaya a ocurrir, y si no ocurre, probablemente entonces ocurra en los siguientes días. ¿Por qué? Porque básicamente hay un efecto de lo que el país básicamente se encuentra expectante de lo que va a suceder. ¿Okay? Y hay personas, como les comento, chilenos, que básicamente me dicen, o sea, mira, las protestas pueden existir, las personas pueden reclamar, pero ojalá que no vuelva a suceder lo mismo que sucedió el año pasado, porque cagamos el país. Entonces, en ese sentido, y ya para ir finalizando entonces, recuerden que este mensaje es simple. No te predispongas en este sentido de una forma directa, de una forma a preocuparte, a ser impaciente, a básicamente buscar soluciones no pensadas en frío, sino que obviamente vamos a calmarnos, vamos a tener un poco más de conciencia y en ese sentido entonces poder actuar a lo que vamos a realizar. ¿Okay? Aquí lo ideal es entonces mantener un ahorro, mantener en ese sentido lo que puedan establecerse como en el fin inmediato de lo que nosotros queremos hacer, cuál es nuestro objetivo y qué es lo que queremos hacer nosotros con eso. Entonces, dicho eso, por favor, espero que logres ver este video completo. Si te interesa, por favor, comparte esta historia, suscríbete a mi canal y entonces vamos a estar haciendo nuevos videos en esta tónica y en distintos temas en el sector, sobre todo económico, y sobre todo de las finanzas personales, que vamos a estar hablando de muchos de estos temas. ¿Okay? Entonces, gracias por haberme acompañado entonces en este video y espero entonces que se me sigan acompañando en los próximos videos que se vienen en esta nueva temporada de PQCIN TV. Así que muchísimas gracias, chicos, y nos estamos viendo entonces en otras ocasiones.